Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío C-131. Practicante de rango 4 capítulo 131. Practicante de rango 4. Una pequeña silueta humana aparentemente ordinaria había llegado a una nube de niebla blanca. Ahora, solo unos momentos después, estaba cara a cara con Colosit, casi igual en tamaño. Se había transformado en un titán de 6 brazos y pelaje negro, imponente y primario. Incluso para alguien que se adaptaba lentamente a la lógica de este mundo, Adir se encontró reevaluando los límites de lo que consideraba posible. Señor Adir. La voz vino del jardín. Owen Raven se acercó con pasos decididos, flanqueado por caballeros con relucientes armaduras plateadas de cuerpo entero. A su lado caminaba otra figura alta con armadura plateada pulida, Siris, su caballero capitán. Se detuvieron con disciplina practicada y Orben lo saludó con una sonrisa respetuosa. Adir asintió y devolvió el gesto con una leve sonrisa. ¿Quién es ese?, preguntó, con los ojos fijos en la figura del simio gigante. Ni siquiera estaba seguro de cómo llamarlo. ¿Quizás un mono gigante? Orben siguió su mirada hacia la monstruosa forma en la distancia. Ella es Lady Leoa Vero, respondió con silenciosa reverencia. El único practicante de rango 4 del reino. Ya veo. Adir lo reconoció con una ligera inclinación de la cabeza, manteniendo la mirada fija en la escena que tenía por delante. Colosit parecía enorme y peligroso, pero la mujer también. Ahora había dos titanes uno frente al otro y el aire se sentía pesado, como si el mundo mismo se estuviera preparando para el impacto. Pronto, 3 figuras más entraron en la visión de Adir. Detrás de Leora, que parecía un simio, una figura flotaba sobre brillantes alas de mariposa. Otro se acercó a lomos de una criatura voladora que se parecía a un gran pato blanco, claramente una chispa. Incluso desde la distancia, Adir podía decir que eran practicantes de rango 3. Su aura, postura y posición lo hacían evidente. Roles de apoyo. Observando y esperando. Más detrás de ellos, deslizándose por el cielo sobre un wyvern de escamas azules, estaba Malric Aspen. Las alas del Frost Wyvern latían lentamente mientras flotaba en su lugar. Todos ellos se habían detenido justo detrás de Leora, esperando órdenes, listos para brindar apoyo. Mientras todos los demás miraban hacia Adir, observando sutilmente su reacción, él se quedó quieto. Él decidió no interferir. Todavía no. Involucrarse en una pelea como esta no valía la pena correr el riesgo. Y si las cosas se ponían terribles, estaba completamente preparado para escapar. Pensé que otro practicante de rango 4 me ayudaría. Pero no lo veo. Adir rompió el silencio, su voz casual pero observadora. Ante sus palabras, un cambio sutil pasó a través de las figuras reunidas, la tensión parpadeó en sus rostros. Besa, en particular, mostró un claro ceño fruncido. El rango 4 que faltaba era un practicante del camino inferior, se rumoreaba que había aceptado la oferta de apoyo de Besa, a cambio de su propia sumisión, o más exactamente, su servidumbre. Nadie cuestionó cómo lo sabía Adir. No había necesidad. Chismes como ese viajaban rápido en la capital, y que alguien como él tuviera acceso a esa información no era exactamente sorprendente. No lo sabemos, dijo Orben, exhalando. Solo los demás profesionales tendrían una respuesta real. Pero su ausencia lo decía todo. Había hecho una promesa, y no apareció. Y para alguien que recorría el camino inferior, ese tipo de traición no era sorprendente. Para entonces, Colosit ya se había acercado. Los temblores en el suelo se habían intensificado, haciendo temblar las ventanas e inquietando la tierra bajo sus pies. Entonces el imponente simio se movió. Lady Leora dio un paso adelante y cada pisada sacudió el suelo. Su volumen por sí solo hacía que cada movimiento pareciera un terremoto localizado. Cuando llegó a Colosit, no rugió. No se balanceó. Ella simplemente se acercó al Spark y envolvió sus 6 brazos alrededor de su cabeza y hombros, sujetándolo y manteniéndolo en su lugar.
Las piernas del Spark continuaron moviéndose, intentando avanzar, pero no logró avanzar más. No hubo ningún ataque. Sin destello de magia. Solo presión. Adir parpadeó. Esta no era la batalla que esperaba. Liora no había peleado. Ella simplemente lo había detenido. ¿Cómo suele suceder esto? Adir preguntó intrigado. Orben miró hacia Siris. El caballero capitán dio un paso adelante, con la armadura brillando al sol. Señor Adir. Ella hizo un saludo nítido antes de continuar. Según informes de practicantes respetados, la piel de Colosit es altamente resistente a los daños. La mayoría de los ataques son absorbidos o reflejados. Por eso solo Lady Liora tiene la fuerza para contenerlo físicamente y evitar que llegue a la ciudad. Había respeto en su voz, pero también tristeza. Los demás caballeros lo compartieron, con el rostro solemne. Ella es la razón por la que nuestro reino sigue en pie. Siris hizo una pausa y eligió cuidadosamente sus siguientes palabras. Colosit puede parecer pasivo, pero los temblores que emite su cuerpo son letales, incluso para Lady Liora. Después de contenerlo todo el tiempo que pueda, debe retirarse para recuperarse. Durante esa ventana, los demás practicantes intentan retrasar su avance. Pero ella no terminó. Ella no tenía por qué hacerlo. Adir entendió. Ahora estaba claro por qué tantos practicantes habían muerto a lo largo de los años. Liora, como practicante del Sendero Astra de rango 4, tenía la fuerza para detener a Colosit, pero no la resistencia. Mientras ella se recuperaba, los demás se vieron obligados a ocupar su lugar. Pero esos mismos temblores que la debilitaron eran fatales para cualquiera de menor rango. Adir ahora tenía otra razón para mantenerse al margen de esto. Sí, el suyo, resiliencia, la estadística fue inusualmente alta. Posiblemente su defensa natural fue incluso mayor que la de un practicante de Astra Path de rango 2. Pero eso no cambió el hecho de que todavía tenía poco poder. Si el practicante del camino inferior hubiera aparecido como prometió, esto podría haber sucedido de manera diferente, pensó Adir. El camino inferior estaba directamente vinculado al resiliencia, stat. Un rango 4 desde ese camino habría tenido una durabilidad mucho mayor que la que un practicante de Astra podría esperar igualar, posiblemente incluso cientos de veces mayor. Con suficiente resistencia, una persona así podría haber sostenido Colosit sola, sin descanso, sin retirada. Y los practicantes de menor rango no habrían tenido que lanzarse a una pelea a la que no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. ¿Cuánto tiempo suele durar este enfrentamiento? Preguntó Adir, expresando la siguiente pregunta en su mente. Siris fue quien respondió nuevamente. Colosit se alimenta de la retroalimentación de los temblores que emite. Una vez que absorbe lo suficiente y completa su ciclo, retrocede. Esto suele tardar entre una semana y 10 días. Adir entrecerró los ojos. Eso fue mucho tiempo. 10 días solo para mantener a una criatura en su lugar, para evitar que avance. Entonces algo hizo clic. Se alimenta de las vibraciones reflejadas, murmuró. Su rostro permaneció tan vacío e ilegible como siempre, pero hubo un cambio en su voz, lo suficiente como para sugerir que había notado algo. Y ya estaba pensando. Calculador. Contacto, 2. Jugador impío C132. El plan, parte 1, capítulo 132. El plan, parte 1. Estoy regresando a mi habitación. No me molestes hasta que salga, dijo Adir, girando sobre sus talones. Caminó de regreso a la mansión con pasos tranquilos y sin prisas. Justo antes de entrar, hizo una pausa y miró a Besa. ¿Puedes pedirle a alguien que me prepare una comida? Lo último que había comido eran un par de raciones enlatadas, justo después de la pelea caníbal, o tal vez después de intimidarlo, y ahora el hueco vacío en su estómago comenzaba a roerlo. Claro, asintió Besa suavemente. Ella no cuestionó su decisión, pero los demás que lo observaban sí lo hicieron, en silencio. Incluso si decidiera no pelear, al menos esperaban que mostrara algún gesto de apoyo. En lugar de eso, simplemente se dio la vuelta y pidió comida. No reflejaba los rasgos típicos de un camino Astra. Por supuesto, nadie expresó su descontento.
Nadie podría obligarlo a participar en esta batalla y, lógicamente, ningún extraño en su sano juicio se lanzaría a tal peligro. Aún así, la decepción persistió. Mientras caminaba por los pasillos de la mansión, todos los caballeros con los que pasaba se enderezaban y saludaban con respeto. Sin reconocerlos, Adir regresó a su habitación, cerró la puerta detrás de él y cerró las pesadas cortinas. Las velas de las paredes ya habían sido sustituidas por otras nuevas. Los encendió, dejando que el cálido parpadeo ahuyentara la oscuridad, luego se acostó en la cama y cerró los ojos. Señor Adir. El doctor Elliot y la enfermera Mira lo saludaron en el momento en que salió de la cápsula. Ninguno de los dos cuestionó más su cierre de sesión temprano e irregular. A estas alturas, se había convertido en una parte constante del patrón de sesión de Adir, algo a lo que se habían acostumbrado, incluso si no lo entendían del todo. Volveré en 1 hora. Quizás menos, dijo Adir rotundamente, lo suficiente para mantenerlos en espera, luego se giró y entró en el ascensor, cuyas puertas se cerraron con un suave silbido mientras descendía hacia su piso privado. De regreso a su habitación, revisó su pulsera. La exhibición cobró vida. Sus 890 méritos anteriores ahora habían aumentado en 330. Una revisión rápida reveló la fuente, recompensas por capturar al caníbal y el valor de la información que había enviado anteriormente. Eso elevó su total a 220 méritos, junto con un cupón de descuento del 50%. Un buen botín, más que suficiente para ser utilizado de inmediato. Adir se recostó en su silla, acercó la terminal y abrió el menú de la tienda. En lugar de navegar sin rumbo, fue directamente a la pestaña de construcción y luego filtró por superficies de metal. Como siempre, la tienda de división lo sorprendió con su absurda gama. Desde láminas de acero resistentes aptas para paredes de refugios hasta piezas de aleación de alta densidad para vehículos blindados, el menú ofrecía todas las variantes imaginables de componentes metálicos que un jugador pudiera desear. Después de un breve desplazamiento, hizo clic en uno que le llamó la atención. Nombre del artículo: panel de titanio resonante, grado X. Tipo: material especializado, implementación táctica. Tamaño de la unidad: 1 metro x 1 metro. Precio: 1 mérito por panel. Disponibilidad: en stock, para recoger, visite nivel de almacenamiento -4. Esto funcionará, murmuró Adir. El precio era más bajo de lo que esperaba y eso le agradó. Sin dudarlo, activó su cupón de descuento del 50% de 1 semana y realizó un pedido de 500 unidades, viendo como solo 250 méritos desaparecían de su saldo. Antes de cerrar la pestaña, se quedó en la sección de construcción y agregó algunos elementos esenciales más: taladros a batería, clavos de acero y tablones de madera tratados a presión, suficientes para soportar varias construcciones improvisadas capaces de transportar cada panel. Con el descuento aplicado, gastó otros 100 méritos, dejando 870 intactos. Salió de la habitación y tomó el ascensor hasta el nivel -4. Las puertas se abrieron con un silbido neumático, revelando un depósito subterráneo cavernoso. Enormes estantes se extendían hacia el techo, llenos de todo, desde componentes de maquinaria hasta equipos de supervivencia. Pilas de cajas y materiales, algunos organizados, otros en transición, llenaban el suelo en todas direcciones. Las carretillas elevadoras zumbaban por los pasillos. Los trabajadores con chalecos amarillos se movían con gran eficiencia, maniobrando paletas, reorganizando el stock y registrando los artículos en terminales portátiles. Parecía como si toda la logística de Shelter City 9 estuviera concentrada aquí. Quizás lo eran. Adir se rió un poco al pensarlo. Este lugar demostró una vez más que la ciudad estaba dispuesta a darlo todo a sus jugadores. Este depósito de almacenamiento fue otro recordatorio de que Shelter City 9 estaba dispuesto a ofrecer todo lo que tenía para apoyar a sus jugadores. Señor, ¿puedo ver su identificación? Un trabajador con un chaleco naranja se acercó mientras Adir escaneaba el vasto interior. El hombre levantó una sola ceja, claramente inseguro con quien estaba tratando. Esta sección de las instalaciones era nueva y ningún jugador había necesitado venir en persona para recoger un pedido. Naturalmente, no se le ocurrió que Adir pudiera ser uno de ellos. Nadie había hecho antes una compra tan grande. Soy Adir del PTF.
Estoy aquí para recoger mi pedido, respondió Adir con calma. Los ojos del trabajador se abrieron en señal de reconocimiento. Señor Adir, espere un momento, iré a buscar a mi superior. Salió corriendo a una oficina cercana y regresó poco después con un hombre de mediana edad con traje. Señor Adir, buenas tardes. Soy Daniel, jefe de adquisiciones aquí en el depósito, dijo el hombre, ofreciendo un saludo formal. Ya hemos verificado tu pedido. Actualmente se está preparando y debería estar listo en tan solo unos minutos. ¿Te gustaría beber algo mientras esperas? Era la primera vez que Daniel conocía a un jugador en persona, y sus ojos se quedaron en Adir, escaneándolo de arriba a abajo, como si intentara vislumbrar al monstruo debajo del caparazón humano. No es necesario, gracias. Tengo un poco de prisa, así que más rápido es mejor, respondió Adir con una sonrisa educada. Daniel no presionó. Simplemente asintió y condujo a Adir hacia el área de recolección designada. Cuando vio la orden por primera vez, Daniel no había entendido por qué alguien necesitaría esos materiales, pero, por supuesto, no preguntó. El propósito de este depósito era servir a jugadores como el que ahora caminaba a su lado. Cualquiera que fuera el motivo por el cual Adir necesitaba estas cosas, probablemente estaba mucho más allá de su propia imaginación. Adir observó cómo una carretilla elevadora arrastraba pesados paneles de titanio hacia él, mientras docenas de trabajadores con chalecos amarillos llevaban cajas llenas de clavos, tablones de madera, taladros a batería y más. Tal como Daniel había prometido, todo se organizó de manera rápida y eficiente, perfectamente alineado frente a él. Eso fue rápido. Gracias, dijo Adir, genuinamente agradecido. Extendió su mano hacia la pila y con un pulso de energía, visible solo para él, envolvió todo el envío en un campo translúcido y lo envió a un rincón vacío de su tierra del amanecer. Solo quemó 23 energías en total y le quedaron cristales que valían 26 energías. Fue un costo sustancial, pero comparado con lo que había gastado en el caníbal, parecía menor, especialmente dada la enorme diferencia de tamaño entre los dos. Aún así, Adir no se arrepentía de la energía que había utilizado. Fue una inversión para lo que planeaba hacer en el juego. Y tenía la intención de cosechar mucho más de lo que había gastado. Los materiales desaparecieron en un instante. Los trabajadores cercanos se congelaron, visiblemente asustados. Sus ojos se abrieron y sus mandíbulas se aflojaron mientras se giraban para mirar a Adir con asombro tácito. Pero él no reaccionó. Simplemente dio un breve gracias y caminó tranquilamente hacia el ascensor, regresando a la sala de juegos sin decir una palabra más. Contacto 2. Jugador impío C133. El plan, parte 2, capítulo 133. El plan, parte 2. Después de reunir los suministros que necesitaba, Adir regresó a la sala de juegos y regresó a la cápsula. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró en la misma habitación poco iluminada, con el aire todavía teñido de velas. Él no se fue inmediatamente. Un olor amargo llegó a su nariz, débil pero familiar. Había estado persistiendo durante algún tiempo. Hacía días que no bañaba este cuerpo. Y ahora, con una reunión por delante en la que participaban varios profesionales de alto rango, decidió que era hora de causar una buena impresión. Sin dudarlo, entró al baño privado de la habitación para ducharse rápidamente. El agua estaba fresca y el jabón extrañamente fragante. Eficiente y refrescante. Una vez terminado, se secó, volvió a ponerse su uniforme táctico, aseguró su equipo y abrió la puerta. Señor Adir. Afuera esperaban los mismos caballeros y dos doncellas que antes. Una de las criadas estaba al lado de un gran carrito lleno de comida. Preparamos la comida tan pronto como nos lo pediste. Disculpa si se ha enfriado. Si lo deseas, podemos traerte uno nuevo de inmediato. Su cabeza permaneció inclinada mientras hablaba rápidamente. Debieron haberlo traído inmediatamente después de su petición, pero como él había pedido que no lo molestaran, simplemente esperaron afuera en silencio. Está bien. Más que suficiente. Gracias, dijo Adir cortésmente, tirando del carrito hacia adentro y cerrando la puerta detrás de él. La comida volvió a ser variada. Todo en los platos era diferente a la última vez, nuevas texturas, sabores desconocidos.
Probó cada uno con tranquila satisfacción. Una vez terminado, dejó todo limpio y ordenado, luego salió de la habitación. Ya era hora. Estaba listo para la negociación. Esta vez, Besa también estaba esperando afuera. La noticia del regreso de Adir claramente le había llegado. Como de costumbre, se comportaba como una mujer noble, moviéndose por la mansión como si fuera su manager personal. Lo cual, en muchos sentidos, era ella. ¿Te gustó la comida? ¿Quieres más? Siempre tenemos extra preparado. Simplemente di la palabra y te la traerán, preguntó, claramente buscando retroalimentación. Sí, estoy lleno. Gracias. Pero la próxima vez quizá quiera servir un poco más, respondió Adir. Las porciones parecían un poco deficientes. Cada aumento de estadísticas hizo que su apetito creciera. No sabía dónde terminaría. Si un día necesitara comerse un elefante entero solo para sentirse lleno, eso podría convertirse en un problema grave. ¿Cómo está la situación afuera? Preguntó mientras caminaba por el pasillo hacia el patio. Besa iba un paso detrás. Ella dio un informe rápido. Apenas había pasado una hora desde que Adir se fue, por lo que no había cambiado mucho. La practicante de cuarto rango de Oavero todavía mantenía su control en forma de gorila sobre Colosit y no mostraba signos de fatiga. Bien. Eso le dio una ventana. Necesitaba actuar antes de que Liora se cansara o se tomara un descanso. Según Besa, probablemente podría aguantar entre 8 y 9 horas más. Eso fue más que suficiente. Cuando Adir atravesó las grandes puertas hacia el patio, todas las miradas se volvieron hacia él. Orben se acercó primero, rápido y formal. Fue bueno que hubiera regresado, y que volviera a interesarse por la situación. Después de aceptar sus saludos con un gesto de asentimiento, Adir se quitó la chaqueta. Como de costumbre, no había camiseta debajo, solo piel y músculos desnudos. En el momento en que se quitó la chaqueta, su físico quedó al descubierto en su totalidad, ajustado, esculpido, casi metálico en definición. Besa parpadeó, brevemente aturdida, con el rostro coloreado antes de apartar rápidamente la mirada. Siris, por otro lado, no se inmutó. Sus ojos trazaban cada contorno con atención, como si los memorizaran. Los demás caballeros no eran diferentes. Para muchos de ellos, esta fue la primera vez que presenciaron de cerca el cuerpo de un practicante. La perfección no fue una sorpresa, fue una expectativa. ¿Puedes guardarme esto?, preguntó Adir, entregándole su chaqueta, sus espadas y su escudo a Besa. Ella se tensó y sus ojos volvieron a lanzarse hacia adelante mientras aceptaba los objetos. Incluso mientras los sostenía, no pudo evitar echar otra mirada al cuerpo que tenía frente a ella. Adir ignoró la atención. No podía culparlos. Incluso él se había sorprendido la última vez que vio su reflejo después del baño. Su cuerpo parecía completamente diferente. No había ni un rastro de grasa, su piel se pegaba como seda sobre sus músculos, exponiendo cada fibra con gran detalle. También parecía más alto, al menos unos centímetros. Probablemente ya sea más alta que Selina. Sin más demora, Adir extendió sus alas. No había necesidad de ocultarlos. A estas alturas, probablemente todo el mundo había oído hablar del cuervo del amanecer. Sabían que tenía un Astropath Spark, que se alineaba con su identidad conocida. La única precaución, nunca reveles una chispa de otro camino. O, si es necesario, hacerlo sin testigos. Desplegó completamente las alas blancas y elegantes, anchas y lisas, como hojas de hueso envueltas en seda. Luego, con un pequeño movimiento, dio un ritmo de advertencia para señalar lo que se avecinaba. Se levantó del suelo y se lanzó al cielo con un potente aleteo. «Esto es asombroso», murmuró Siris, con los ojos fijos en la silueta de Adir mientras desaparecía en el cielo. Se preguntó si acababa de presenciar el paso final en la evolución de Belari. Ella no podría haber estado más equivocada. Este fue solo el primer paso de la evolución de Adir. Adir no aceleró inmediatamente. Su ascenso fue constante y no amenazante. Controlado. A medida que se acercaba a Liora y Colosit, el aire comenzó a cambiar. Las vibraciones se hicieron más fuertes.
Su cuerpo empezó a sentirlo, especialmente sus alas. Cada golpe hacía que sus plumas se sintieran sueltas, frágiles, como si pudieran caerse en cualquier momento. Una clara señal de que el aire aquí no era normal. La presión era real. Espero que esta táctica funcione. De lo contrario, dudo que estén abiertos a reembolsos. Pensó, divertido, y siguió adelante. Entonces, justo cuando el colosal Bank for Spark apareció a la vista, finalmente apareció el mensaje que había estado esperando. Spark detected. Entonces, había un disparador de alcance. El sistema solo responde una vez que te acercas lo suficiente. Adir miró la notificación y su expresión era ilegible. Nombre, Colosito. Camino, Astra. Rango, 4. Habilidad, tremoride /diagonal pulso sísmico /diagonal cosecha de eco /diagonal morfa masiva. Descripción, los colositos nacen debajo de fallas tectónicas, megaestructuras o ruinas, lugares donde la Tierra ha gemido durante mucho tiempo bajo presión. Forjada en ese estrés aplastante, su piel es gruesa y semirreflexiva, capaz de soportar y reciclar ondas de choque que destruirían a la mayoría de las criaturas. Emiten vibraciones de frecuencia profunda desde un núcleo en su pecho, absorbiendo los ecos que rebotan en las estructuras sólidas. Este circuito de retroalimentación de resonancia y retroceso lo sostiene. Los colosistas buscan instintivamente entornos densos, ciudades, búnkeres, ruinas revestidas de metal, donde las vibraciones regresan con más fuerza. Habilidad, tembloride /diagonal pulso sísmico /diagonal eco cosecha /diagonal morp masivo. Colosit emite pasivamente baja frecuencia pulso sísmico con cada movimiento. Estas ondas interactúan con el terreno circundante, rebotando en superficies densas y materiales armónicos para crear un bucle de resonancia. A través de cosecha de eco, la chispa absorbe estas vibraciones que regresan, convirtiéndolas constantemente en energía cinética almacenada. Piel de temblor refuerza su cuerpo con un exoesqueleto en capas que absorbe los impactos y desvía la presión y el impacto. Pulso sísmico intensifica la emisión de vibraciones, lo que le permite desestabilizar estructuras cercanas o desorientar a los enemigos. Cuando sea necesario, morfa de masa permite a Colosit expandir o comprimir su forma, ajustando el tamaño y el peso para movilidad, intimidación o defensa. Contacto, 2. Jugador impío C-134. El plan, parte 3, capítulo 134. El plan, parte 3. Cuando Adir se acercó, Malric finalmente lo notó. Dio una orden y el Frost Wyvern debajo de él se movió en el aire antes de planear en dirección a Adir. Hermano pequeño. Sabía que vendrías. Gritó con una risa estruendosa, sincera y desprevenida. No parecía sorprendido por las alas de Adir, ni debería haberlo estado. Después de todo, él mismo estaba montado en un dragón de imitación. Los otros dos practicantes de rango 3 también notaron a Adir, pero mantuvieron su atención centrada en Colosit, listos para cualquier cosa que pudiera salir mal. Sí. No podía simplemente sentarme y observar mientras la vida de las personas estaba en peligro, dijo Adir, forzando una sonrisa amarga. Como si fuera un sacerdote dedicado a salvar a los inocentes, no un hombre con un pasado empapado en sangre. Malric no vio a través de la máscara. Su expresión se suavizó. Tienes un buen corazón, hermano, dijo. Luego continuó, su voz ahora es más práctica. Por el momento tenemos la situación bajo control. Pero al caer la noche, las fuerzas de Lady Leora se agotarán. Necesitará al menos una hora de descanso. Si puedes apoyarnos durante esa brecha, te lo agradeceríamos. No hay necesidad de ponerse en peligro. Si tienes alguna habilidad de largo alcance que cree una vibración sostenida, eso será suficiente. Colosit disminuye su velocidad cada vez que detecta un aumento repentino del temblor ambiental. Si podemos simular eso durante una hora, nos dará el tiempo que necesitamos. No te preocupes, cualquier energía que gastes, la compensaremos. Fue una petición razonable. Y convenientemente, Adir tenía una habilidad perfecta para ello, Sonic Burst. Pero claro, no fue por eso que vino. En realidad tengo una idea mejor. Vine a compartirlo con ustedes, dijo Adir mientras flotaba sin esfuerzo en el aire, con las alas latiendo a un ritmo lento. ¿Una idea? Malric levantó la ceja,
claramente escéptico pero dispuesto a escuchar. Soy consciente de que este Spark se alimenta de vibraciones, especialmente de los bucles de retroalimentación creados por sus propios temblores, dijo Adir, viendo a Malric asentir en reconocimiento antes de continuar. Tengo un dispositivo que puede reflejar esas vibraciones. Si funciona, podría ayudar al Spark a alcanzar la saturación más rápido y regresar a su estado inactivo. Dejó que eso se asimilara antes de agregar el detalle importante. Lo compré a un herrero de una ciudad por la que pasé. Pensé que podría resultar útil algún día. Era caro, pero el material es increíblemente duradero. Cuando vi tu situación, me di cuenta de que tal vez podrías aprovecharla mejor que yo. Mientras hablaba, los ojos de Malric se abrieron. Sabía que algunos reinos poseían tecnología avanzada, había visto destellos de ella en su juventud mientras viajaba. Así que el plan de Adir no parecía imposible. Hermano, funcione o no, tienes nuestro agradecimiento. Y si funciona, te prometo que te pagaremos 10 veces más por la pérdida, dijo Malric emocionado, apenas capaz de contener su esperanza. A lo largo de los años, habían arrojado a más de 20 practicantes a Colosit y todavía no podían contenerlo. Ahora solo quedaban 4 de ellos. Liora, una vez imparable, había comenzado a debilitarse. Cada año dejaba más cicatrices, más fatiga. Esta podría ser su última oportunidad, y no había garantía de que tuvieran éxito. Su único plan de respaldo, un practicante de rango 4 del camino inferior que había prometido ayudarlos, nunca apareció. Ni siquiera un mensaje. Así que incluso una pizca de esperanza, como la oferta de Adir, sonaba lógica ahora. Espérame, informaré a los demás y vendré a ayudarte inmediatamente después, dijo Malric, girando su Frost Wyvern para regresar. Pero Adir lo detuvo. No es necesario. Quédate aquí, puede que te necesiten. Encontraré a algunas personas y me encargaré de la configuración yo mismo. Malric lo miró con tranquila gratitud. Adir no solo había ideado una estrategia para salvarlos, también había mostrado consideración por el momento y, al hacerlo, se ganó aún más la confianza de Malric. Hermano, si esto funciona, beberemos de la misma taza. Serás uno de nosotros, familia. Lo prometo, dijo Malric, luego se giró y voló de regreso hacia los demás. Adir sonrió. Ganarse la confianza y la hermandad de los practicantes de Astropath resultó ser más fácil de lo esperado. Adir no perdió el tiempo. Golpeó sus alas y voló directamente de regreso a la mansión Draven. Lord Draven, necesito tu ayuda para algo, dijo Adir mientras aterrizaba. Cualquier cosa, Lord Adair. Solo di la palabra. Y por favor, llámame solo con mi nombre, Orben respondió con profundo respeto. Mientras que el título de Adir se ganaba a través del poder y la habilidad, el de Orben se sentía vacío, algo otorgado por la riqueza y la herencia. Entonces, Orben, necesito 50 hombres. Personas que entienden de carpintería, mueblería o herrería. Cualquiera con ese tipo de habilidades servirá, dijo Adir. Orben no entendía completamente el motivo detrás de la solicitud, pero se dio cuenta de que tenía algo que ver con Colosit. Su respuesta llegó con una mezcla de energía y gratitud. Por supuesto, Lord Adair. Solo dame una hora, no, media hora. Reuniré a 100 hombres con las habilidades que necesitas. Después de un simple, gracias, de Adir, inmediatamente se puso a trabajar. Primero reunió a todos los caballeros de la casa Draven y les dio una rápida información. Luego los envió a la ciudad a buscar. Orben no perdió el tiempo solicitando un carruaje, él mismo montó a caballo y cabalgó hasta las casas vecinas, entregando el mensaje de Adir y pidiendo su ayuda. Besa, por un momento, también pensó en ayudar, pero luego lo reconsideró. Quedarse al lado de Adir sería más útil. Su padre ya tenía la coordinación bajo control. Más importante aún, si Adir necesitaba algo durante este proceso, alguien tenía que estar allí para ayudarlo. Adir observó en silencio el caos silencioso y los planes en desarrollo, aprobándolos en silencio. Todo parecía ir bien y no había necesidad de preocuparse por el resultado. Mientras esperaba, centró sus ojos en la tensión entre el practicante de rango 4 y el Spark de rango 4. No fue una pelea real, pero incluso de este choque inmóvil,
pudo extraer fragmentos de poder y comenzar a formar un entendimiento básico, lo suficiente para compararlo con su propia fuerza. Con solo observar el tamaño y la masa de los dos titanes, Adir ya podía estimar la cantidad de energía bruta que eran capaces de generar. Su puntuación de fuerza de 125, la que obtuvo en Player Headquarters, parecía la calificación de matemáticas de algún estudiante de secundaria en comparación con la de ellos. Después de algunas observaciones, Adir estimó que, en términos de potencia física bruta, su fuerza probablemente caería entre 3.000 y 4.000 si se midiera según los estándares PTF. Por supuesto, esa cifra se basaba únicamente en lo que mostraban actualmente y solo tenía en cuenta la fuerza destructiva. Pero incluso eso fue suficiente para apretarle la cara a Adir. Con ese nivel de poder, cualquiera de ellos probablemente podría aplastarlo de un solo golpe, como pisar un insecto. Necesito registrar nuevos talentos, Adir pensó en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho. La forma más rápida de fortalecerse era mediante el registro de talentos, pero eso requería una cantidad significativa de energía. También podía evolucionar uniendo un nuevo Spark, pero primero necesitaba encontrar uno que fuera adecuado. Con suerte, esta táctica funcionará y me hará ganar un precio decente. Una leve sonrisa tocó sus labios. Aparte de esto, todavía tenía el equipo que saqueó del caníbal, almacenado en Downland, y un descuento del 50% en la tienda de méritos. Si todo iba según lo previsto, podría convertirlo todo en un comercio energético favorable. Mientras sus ojos permanecían fijos en la chispa de rango 4, algo en lo profundo de la oscuridad dentro de él comenzó a moverse. Aún no tenía el poder de enfrentarse a una criatura así, pero el camino hacia ese nivel ya no parecía fuera de su alcance. Contacto, 2. Jugador impío C135. Ciudadanos talentosos. Capítulo 135. Ciudadanos talentosos. Tal como Orben había prometido, 30 minutos después, regresó encima de su corcel, con varios jinetes desconocidos flanqueándolo. Su postura, vestimenta y la autoridad silenciosa que tenían dejaban poco lugar a dudas. Estos eran señores de las familias nobles del reino Velarri. Incluso el rey había venido. No cabalgó como un gobernante en desfile, sino como un veterano en marcha, hombros cuadrados, mirada aguda, cada movimiento deliberado. No había corona, ni capa de terciopelo, solo una práctica capa sobre la armadura y el desgastado agarre de las riendas en sus manos demacradas. La estructura de este reino difería de lo que Adir había conocido en su vida anterior. El rey era poco más que una figura ceremonial. La verdadera autoridad recaía en los practicantes, mientras que los señores de la casa funcionaban más como asesores de confianza que como vasallos tradicionales. Así que cuando un practicante hacía una petición, especialmente a alguien como Adir, un invitado del reino pero dispuesto a ayudar, no dudaba. Señor Adir, gracias por estar con nosotros en un momento como este. El rey Balebón Velaris desmontó su caballo de guerra de plumas rojas con facilidad y fluidez. Su voz transmitía la calidez de la diplomacia, pero sus ojos estaban atentos. Hola, rey Vale. ¿No son exactamente momentos como estos los que hacen necesaria la estancia? Adir ofreció una leve sonrisa, pronunciando la frase con encanto sin esfuerzo. Llevaba bien la máscara, el joven tranquilo, valiente y de corazón justo. Los lores intercambiaron miradas. No me extraña que seas tú el elegido por Dios Astrael, señor Adir. Adir no hizo comentarios. Su expresión permaneció neutral mientras giraba hacia el horizonte. ¿Están listos los trabajadores? Cuanto antes empecemos, mejor para ellos, dijo, asintiendo hacia la enorme figura de Colosí todavía agachada justo más allá de las murallas de la ciudad. El rey y los señores siguieron su mirada. Un fuerte silencio se apoderó del grupo. Esa cosa, no importaba cuántas veces la hubieran visto, todavía retorcía algo profundamente en sus entrañas. No era solo una amenaza. Fue un mito hecho carne. Un monumento impío del poder. Deberían llegar en unos momentos, Lord Adir. Como si fuera una señal, las puertas de hierro del enorme jardín se abrieron. Una pequeña procesión entró al patio, con civiles flanqueados a ambos lados por caballeros con armadura plateada. Aunque sus armaduras brillaban bajo la luz, las crestas de sus pebeteros lo dejaban claro, venían de casas diferentes, unidas para esta única tarea. Los civiles se movían vacilantes,
vestidos con ropas sencillas y con los ojos observando su entorno con cautelosa curiosidad. Miraron la mansión, a los caballeros, a la nobleza reunida, tratando de reconstruir a qué tipo de lugar los habían llevado y por qué. A ninguno de ellos le habían dicho mucho. A juzgar por sus rostros, estaba claro que habían sido seleccionados y traídos aquí rápidamente, probablemente sacados de sus talleres y puestos con poco más que un nombre y una descripción. Murmullos confusos se agitaron entre el grupo hasta que la voz de King Vale cortó el ruido. Queridos ciudadanos de Belari, les pido disculpas por el llamado repentino y por sacarlos de su vida diaria. Pero como podéis ver, nos enfrentamos a una situación terrible, que exige una acción rápida y se necesitan vuestros talentos únicos. Estaba de pie al frente, con túnicas ceremoniales sobre una armadura ligera y una voz firme pero tranquilizadora. Incluso sin corona, tenía el peso de la autoridad en su forma de hablar. Y en el momento en que terminó, todas las miradas se volvieron hacia él. Se giró levemente y señaló a Adir. Señor Adir, ¿le gustaría tomar la iniciativa aquí? Adir asintió levemente y dio un paso adelante. Sus ojos escanearon a la multitud, docenas de rostros llenos de ansiedad, incertidumbre y sospecha silenciosa. Ninguno de ellos sabía quién era ni por qué estaban aquí. Todavía no. Luego habló. Hola gente del reino Belari. Como afirmó vuestro rey, Vale von Velaris, fui yo quien solicitó vuestra presencia aquí. Y la razón, es un asunto de grave importancia. La multitud se quedó en silencio. Había algo en su voz, estable, arraigada y fríamente tranquila. Tenía el tipo de autoridad que no necesitaba gritar. El tipo que exigía atención sin pedirla. Incluso los señores que estaban detrás de él asintieron sutilmente. Era exactamente lo que esperaban. Un practicante que no solo tenía poder, sino presencia. Hoy vosotros, ciudadanos de este reino y legítimos propietarios de estas tierras, seréis quienes pongáis fin a la catástrofe que ha amenazado a vuestros seres queridos y convertido los últimos 3 años de vuestras vidas en una pesadilla. Mientras las palabras de Adir resonaban en el patio, un murmullo se extendió entre la multitud. La confusión en sus rostros dio paso a la incredulidad y a la creciente duda. Incluso el rey Vale y los demás lores fueron tomados por sorpresa. Ninguno de ellos sabía exactamente por qué Adir había reunido a tanta gente. Pero sus palabras, sugiriendo que los ciudadanos comunes podían hacer lo que más de 20 practicantes no habían logrado en 3 años, sonaban como una broma cruel. Rey Velaris, ¿qué significa esto? Uno de los civiles no pudo contenerse más. Habló con todo el respeto que pudo, presentándose ante su rey y la nobleza reunida. Pero si se trataba de algún tipo de truco, era cruel y al menos merecían una explicación. Otros se unieron, con la voz tensa y los ojos llenos de alarma. ¿Quién es este hombre? La charla rápidamente se convirtió en una ola de ruido, mientras la incertidumbre se tambaleaba por el pánico. Pero el rey Valen no hizo ningún movimiento para hablar. En lugar de eso, simplemente levantó una mano, un gesto silencioso de calma. El silencio regresó, tenso y expectante. Adir no reaccionó a los disturbios. Se giró sin decir palabra y dio un paso adelante, caminando hacia un lugar despejado en el patio. Luego extendió una mano. En un instante, decenas de placas metálicas y contenedores brillantes se materializaron en el suelo frente a él. Los jadeos se extendieron entre la multitud. Ya no era necesario preguntarle quién era. Solo un practicante podría convocar tal exhibición. La comprensión se hundió como una piedra arrojada al agua quieta, y con ella, el ruido murió. Algo nuevo empezó a agitarse en su lugar, una esperanza tranquila y parpadeante. Todas las miradas estaban centradas en él ahora, completamente concentrado. Adir no los hizo esperar. Estas son las piezas que te permitirán luchar contra Colosit. Son herramientas, tecnología que traje personalmente de un reino lejano. Si se usan correctamente, tienen el poder de empujar a ese monstruo hacia atrás. Hizo una pausa y dejó que la incredulidad se calmara. Luego, escaneando a la multitud, continuó. No os subestiméis, gente de Belari. Cada uno de ustedes fue traído aquí por una razón. Cada uno de ustedes posee una habilidad, algo de lo que carecen incluso la mayoría de los practicantes.
Sus palabras cayeron como una chispa en la hierba seca. En cualquier otro contexto, es posible que se hayan reído de tales afirmaciones. Pero viniendo de un practicante, entregado con certeza, precisión y calma, golpearon profundamente. Cofres levantados. Ojos afilados. En algún lugar dentro de sus corazones, una voluntad latente se agitó. Un deseo de luchar. Importar. Ahora, valientes hombres y mujeres de Belari. Una pequeña sonrisa tiró del borde del rostro por lo demás inexpresivo de Adir. Su voz se elevó ligeramente, recorriendo el aire con fría convicción. ¿Estás listo para usar tus talentos y terminar esta pesadilla con tus propias manos? Ya no hablaba con los campesinos. Sus palabras impactaron como un comandante dirigiéndose a caballeros experimentados, veteranos curtidos moldeados por generaciones de guerra. Y aunque solo eran artesanos y trabajadores, la ilusión los invadió y los atrajo como una marea. Ahora estaban más rectos. No como víctimas, sino como soldados. Adir les había dado el equipo, los materiales y ahora, la pieza final. El coraje. La chispa para moverse. El resto se reduciría a su habilidad, y así el equipo podría cumplir su promesa. /N. Hola gente. Estoy aquí para pedir vuestro apoyo. Hay un nuevo evento en marcha, un ranking para ser específico, y para estar en ese ranking necesito tu apoyo. Es importante que el futuro del libro reciba más atención. Cada comentario, regalo, privilegio desbloqueado y compartido me ayuda mucho. Gracias. Contacto, tos. Jugador impío C136. Esto es simple capítulo 136. Esto es simple. A los ojos de Besa, ya no parecía un simple joven, sino un monarca que se dirigía a su pueblo, constante, sereno y lleno del tipo de autoridad que calmaba incluso los corazones más ansiosos. Y, sin embargo, ninguna de sus palabras le sorprendió. Ella ya lo conocía. Esta no era la primera vez que llamaba a gente común a enfrentarse a una chispa. El primero había sido antes de la pelea con los Aqualit. En aquel entonces, había utilizado un enfoque similar, convenciendo a los caballeros Draven de que podían enfrentarse a amenazas de nivel Spark. Con solo el equipo adecuado y la motivación adecuada, habían logrado eliminar con éxito los lodos de agua. Ahora estaba sucediendo de nuevo. La escala era mayor, lo que estaba en juego era mayor, pero el patrón era el mismo. Wagasha no pudo evitar que la emoción aumentara en su pecho. Ella ya sabía cómo terminaría esto. Nunca había oído hablar de mortales que derrotaran a un Spark en toda la historia. Pero lo que estaba presenciando ahora parecía el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Belari. Ahora te explicaré y te daré una demostración sencilla de lo que espero que hagas y lo que harás. La voz de Adir atravesó la tensión ambiental y recuperó toda la atención de la multitud. Todos lo observaban en silencio, con los ojos fijos en su figura, absorbiendo cada palabra, cada movimiento. Comenzó explicando el comportamiento alimentario de Colosit, por qué Spark atacaba la ciudad cada 6 meses. Su cuerpo emitía vibraciones de baja frecuencia, alimentándose de la retroalimentación que rebotaba en las estructuras cercanas. Cuanto más rápida y concentrada era la retroalimentación, más rápido se sentía saciada, y más pronto retrocedía. Esto era de conocimiento común. Pero la repetición trajo claridad. Cuanto más claramente entendieran lo que había que hacer y por qué, más preciso sería su trabajo. A continuación, Adir introdujo las placas metálicas. Explicó su mayor sensibilidad a las vibraciones y sus propiedades reflectantes. A medida que se desarrollaba la explicación, incluso los caballeros, el rey Vale y los señores compartieron un momento de comprensión silenciosa. Solo ahora entendieron realmente para qué servía el equipo, y, lo que es más importante, que realmente podría funcionar. En el pasado se habían propuesto estrategias similares. Pero nadie en el reino había poseído jamás materiales o tecnología que pudieran hacer viables tales tácticas. Las murallas exteriores de la ciudad habían sido el intento más cercano, actuando como reflectores parciales. Pero se desmoronaron demasiado rápido, colapsando bajo el peso de las ondas de choque que regresaban, y solo empujaron a Colosit más profundamente hacia la ciudad en busca de más. Luego vinieron los taladros y los clavos.
Los clavos parecían ordinarios a primera vista, aunque su forma era ligeramente diferente y el material mucho más resistente que cualquier cosa a la que la gente de Belari estuviera acostumbrada, diseñado para perforar incluso superficies duras como el metal. Pero fueron los taladros eléctricos alimentados por baterías los que realmente dejaron a todos sin palabras. La mayoría nunca había visto nada parecido. No parecían herramientas. Parecían mágicos. Una vez que entendieron cómo funcionaba cada componente, Adir señaló las pilas de vigas de madera preparadas a su lado. Ni siquiera necesitó dar más explicaciones. Los trabajadores, cuidadosamente seleccionados por su experiencia y habilidades, ya sabían lo que había que hacer. Señor Adir, le prometemos que le brindaremos el mejor trabajo de nuestras vidas. La voz vino de uno de los carpinteros, sus palabras fuertes de emoción. Otros siguieron su ejemplo y sus voces se alzaron en señal de acuerdo. La emoción se apoderó de ellos como una ola. La duda había desaparecido. Ahora realmente creían que con sus manos mortales podrían enfrentarse a una chispa. Y cuando miraron al joven practicante que lo hizo posible, ya no vieron una figura lejana de poder. Vieron algo más, alguien que les había dado un propósito, alguien que les había entregado pan y agua en tiempos de hambruna. El tipo de reverencia reservada no a la fuerza, sino a la salvación. No tengo ninguna duda sobre tus habilidades. Ahora sigue adelante y salva tu único reino. Adir se hizo a un lado. Su parte estaba hecha. No tenía motivos para mover otro dedo. Los trabajadores se pusieron en movimiento. Colocaron las vigas, ensamblaron los marcos, montaron las placas de aleación de titanio y las aseguraron en su lugar. Cuando las herramientas fallaron, llenaron los vacíos con años de experiencia adquirida con esfuerzo, resolviendo problemas sobre la marcha con facilidad. Las ideas rebotaban a medida que funcionaban. Ajustaron los ángulos, discutieron la alineación e hicieron ajustes tan precisos que incluso Adir quedó silenciosamente impresionado. Su plan original había sido simple, configuraciones individuales, una placa por cuadro, transportada cerca de Colosit. En lugar de eso, los trabajadores estaban construyendo un muro entero, una enorme superficie reflectante. Su razonamiento era sólido. Cuanto mayor sea la superficie, mayor será la vibración que podrá recibir y devolver. Y no fueron solo los trabajadores. Los caballeros llevaban vigas y arrastraban láminas de metal, galopando por el terreno cuando escaseaban los suministros. Cada mano tenía su papel. Incluso el rey Vale y los señores entendieron lo que se necesitaba de ellos. Se movieron entre la multitud, dando órdenes claras y agilizando el caos hasta convertirlo en eficiencia. Adir se sentó en una silla a cierta distancia, leyendo todos los documentos registrados que la Iglesia Astra del Reino Belari tenía sobre practicantes y Sparks. A su lado, en una mesa separada, estaba sentada una pequeña pila de volúmenes raros traídos de la biblioteca privada del rey, mientras Bess esperaba en silencio a su lado, preparada como una doncella leal. Debería encontrar trabajadores calificados para Gunland. El pensamiento pasó por su mente mientras miraba a las obreras, moviéndose como una colonia de hormigas, rápidas, organizadas e implacables. Downland todavía era pequeña. Pero un día crecería. Y cuando llegara ese día, necesitaría gente para seguir funcionando. A la gente le gustan estos. Las horas pasaron. A medida que el sol dorado que había iluminado los cielos y calentado el suelo se desvanecía lentamente, dejaba atrás un austero monocromo, el mundo hundiéndose en tonos de blanco y negro. King Vale se acercó con pasos firmes y sin prisas. Señor Adir, hemos terminado. Había un destello de excitación infantil en su expresión, una impaciencia apenas contenida en su voz. Las vetas secas de tierra y las salpicaduras de barro en sus prendas, que antes eran formales, marcaban que él también había trabajado con sus manos. Su rostro estaba dibujado, su aliento desigual, pero sus ojos ardían con una extraña vitalidad, como si el agotamiento solo hubiera agudizado su concentración. Gracias por tu trabajo. Adir finalmente desvió su mirada de la silueta distante de Colosit, que había estado estudiando en silencio, y miró hacia la estructura colosal que estaba frente a él. Sí. Esta no fue una mera asamblea. Fue una construcción. Una pared imponente,
forjada a partir de 250 placas entrelazadas de aleación elástica endurecida, cuya superficie brilla como metal líquido. La forma en que captaba la luz que se desvanecía hacía que se pareciera a los paneles solares, del tipo que alguna vez se usó para almacenar la luz solar. Cada trabajador, cada caballero, se encontraba ahora ante su obra maestra, mirando a Adir con los rostros expectantes de los niños que esperaban elogios. Bien hecho. Resultó incluso mejor de lo que imaginaba. Has hecho un buen trabajo. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Con esas palabras, la tensión en sus expresiones se desvaneció. Su aprobación, tranquila y definitiva, confirmó que las largas horas que habían invertido en el proyecto no habían sido en vano. Se instaló algo dentro de cada uno de ellos. King Vale dio un paso adelante, con anticipación en su voz. ¿Qué sigue, Lord Adair? Siguiente. La mirada de Adir se desplazó hacia el enorme simio que aún sostenía a Colosit en su lugar, y sus extremidades comenzaron a temblar por la tensión. Habló lentamente, cada palabra deliberada. Mostrémosles de lo que eres capaz. Contacto, 2. Jugador impío C-137. Beneficio masivo, parte 1, capítulo 137. Ganancias masivas, parte 1. Hermano pequeño, ¿cómo te va? Malric giró su Frost Wyvern en el aire en el momento en que vio a Adir acercándose con constantes golpes de ala. Adir echó un vistazo rápido a la situación. Los preparativos están completos. ¿Cuánto tiempo más podrá Lady Leora aguantar? Ahora que estaba mirando, estaba claro. Los 6 brazos del enorme simio temblaban como ancianas luchando con bolsas de supermercado. Su espeso pelaje marrón estaba empapado de sudor y la sangre goteaba por la comisura de su boca. No había necesidad de preguntar, se estaba acercando a su límite. Como máximo, media hora. Después de eso, necesitará descansar. Debemos estar preparados para entonces, dijo Malric. Si el plan de Adir fracasara, estarían cayendo en una trampa mortal. Eso es más que suficiente, respondió Adir asintiendo y luego señaló hacia la enorme estructura que avanzaba lentamente por la amplia calle. Necesito tu ayuda para mover esa cosa cerca del Colosit. ¿Cosa? Malric hizo una pausa, luego siguió el dedo de Adir, y se quedó paralizado. De las sombras de la ciudad en ruinas emergía un objeto colosal, casi como un espejo, cuya superficie reflectante se mezclaba perfectamente con el entorno. Decenas de caballeros lucharon por empujarlo hacia adelante sobre ruedas reforzadas. ¿Es eso lo que construiste para detener a los Colosit? El tono de Malric no era escéptico, solo incrédulo. El hecho de que Adir hubiera construido algo tan enorme en tan poco tiempo claramente lo sorprendió. Incluso desde esta distancia, en la penumbra, era evidente, los materiales no eran ordinarios. En primer lugar, la superficie no era de hierro estándar. Era demasiado suave, demasiado refinado e irradiaba una durabilidad mucho mayor que la del metal convencional. En segundo lugar, Malric no recordaba a ningún herrero en el reino capaz de dar forma al metal en paneles tan pulidos y sin costuras. Sí. Solo necesitamos implementarlo cerca del Spark. Pero como sabéis, los caballeros no pueden acercarse, dijo Adir claramente. Incluso a esta distancia, podía sentir las vibraciones pulsantes del aire traqueteando a través de sus células. Para los mortales comunes y corrientes, acercarse demasiado significaría la muerte instantánea, sus cuerpos destrozados y salpicados en el pavimento antes de que pudieran siquiera reaccionar. Sí, tienes razón. Solo dame un momento, traeré a los demás y lo moveremos juntos. Malric asintió rápidamente y luego dirigió su Wyvern hacia los otros 2 practicantes de rango 3. Un minuto después, los 3 se acercaron a Adir. Ahora, de cerca, Adir finalmente tuvo la oportunidad de examinar en detalle los otros rank 3. Esta es Lady Mirella Balmora, dijo Malric sin demora. Mirella tenía un cabello que fluía hasta su cintura en tonos radiantes de arco iris, y sus ojos brillaban con la misma mezcla iridiscente de colores. Parecía una mujer joven, aunque su aura insinuaba mucha más experiencia. Llevaba un sencillo vestido blanco de una sola pieza que contrastaba maravillosamente con su piel de color bronce intenso. Detrás de ella, un par de alas vibrantes, parecidas a mariposas,
revoloteaban suavemente en el aire, dándole la apariencia de un hada del bosque a la deriva a la luz de la luna. «Hola, Adir. Por fin nos conocemos», dijo con una sonrisa que podría cautivar a cualquier hombre. Era obvio que ella ya sabía de él y había estado esperando este momento durante algún tiempo. «Un placer conocerla, Lady Mirella». Adir, con el torso desnudo y solo la mitad inferior de su uniforme táctico negro, su cabello negro azabache, sus ojos oscuros y sus alas de color blanco intenso, contrastaba marcadamente con ella. Pero a Mirella no pareció molestarle en lo más mínimo. Por el contrario, ella levantó una ceja ante su aplomo y devolvió su saludo con una sonrisa complacida. «Y este es Lord Losen Van Quast», continuó Malric, sin perder tiempo. En el momento en que Adir lo vio, recordó los arquetipos sobre los que solía leer en las novelas de cultivo. Se paró erguido sobre un enorme pato volador blanco como la nieve sin tambalearse en lo más mínimo. Su largo cabello negro fluía por su espalda y su larga túnica blanca, parecida a una secta, revoloteaba detrás de él. Una sola espada larga estaba atada a su espalda. Desde todos los ángulos, parecía un joven maestro de secta ambulante. «Joven, escuché tu plan de Malric. Debo decir que es brillante», dijo Lucen rotundamente, sin sonreír, pero su tono dejó claro que los elogios eran genuinos. «Gracias, Lord Losen. Pero no podemos decir que sea brillante hasta que funcione», respondió Adir con un gesto cortés. A los ojos de todos los practicantes presentes, había encarnado plenamente la imagen de un joven humilde y éticamente arraigado. «Está bien, ya basta de charlas. La hermana mayor Liora no puede aguantar mucho más. Tenemos que darnos prisa», dijo Mirella, parpadeando con sus ojos color arcoíris mientras sus alas en forma de mariposa revoloteaban. Ella corrió hacia la enorme estructura que avanzaba por el corazón de la ciudad. Los demás, al darse cuenta de lo crítica que era la situación, decidieron posponer las presentaciones y la siguieron. Cientos de caballeros, habiéndose quitado su armadura de cuerpo entero para reducir peso, siguieron empujando la enorme estructura sobre ruedas rudimentarias. Sus cuerpos sudorosos y musculosos brillaban bajo la luz del sol mientras se esforzaban con todo lo que tenían, tratando de soportar los temblores que se extendían por su carne. De repente, una voz suave resonó en la calle silenciosa, impulsándolos a mirar al cielo. «Bien hecho, queridos guerreros de mi familia. Has hecho un gran trabajo. Ahora, por favor descansa y sigamos desde aquí», la suave y reconfortante voz de Mirella llenó el aire. Los ciudadanos que observaban desde ventanas y puertas, dispuestos a ayudar si era necesario, levantaron la cabeza en el momento en que la escucharon. Al ver la figura parecida a un hada flotando sobre ellos, no pudieron contener su emoción. «Esa es Lady Mirella Balmora. Eatat de Frumos. Nunca pensé que la vería con mis propios ojos. Puedo morir en paz ahora». «No digas algo tan estúpido. Están haciendo todo esto para mantener a todos con vida. Pero, ella realmente parece una diosa». Mientras el asombro y los murmullos se extendían entre la multitud, muchos de los cuales veían a sus ídolos por primera vez, Mirella simplemente ofreció una suave sonrisa en reconocimiento y descendió suavemente hacia los caballeros de abajo. Y justo cuando la gente intentaba procesar su presencia, aún absorbiendo cada detalle, vieron llegar a los demás. «Ah, mira. Ese es Lord Malric Asben. Su wyvern azul es tan genial. Mira. Lord Lucen está aquí. Su rostro es impecable. Oye, ¿quién es ese hombre?» «El que parece muy joven. No lo había visto antes». «SHHH. No hables tan casualmente. No puedes ver sus alas. Él también es un practicante. Cuida tus modales». La calle cobró vida con susurros y vítores, convirtiendo la zona en algo así como un festival. Incluso los caballeros, habiendo cumplido con su deber, dieron un paso atrás con ojos reverentes, observando a los practicantes en silencio. «Parece que no necesito tu ayuda. Puedo manejarlo yo misma», dijo Mirella riendo mientras volaba y aterrizaba sobre la enorme estructura. Luego levantó la mano y decenas de enredaderas de color verde oscuro salieron disparadas, envolviendo toda la estructura como una red. Una vez segura de que estaba completamente asegurado, lo agarró y, sin una sola gota de sudor ni esfuerzo visible,
comenzó a levantarlo con sus delicadas alas. ¿Tienes que estar bromeando? Adir entrecerró los ojos, incapaz de detener el pensamiento. Esa estructura tenía que pesar más de 1 tonelada, pero Mirela, con su pequeña estructura y sus alas aparentemente frágiles, volaba con ella como si no fuera nada. Entonces, ¿dónde debería dejarlo? Mirela preguntó, con la voz tranquila y la sonrisa inquebrantable, como si cargar con ese enorme peso no representara ningún desafío. Malric y Lucen no parecían sorprendidos. Simplemente se volvieron hacia Adir, esperando su respuesta. Por favor, sígueme, Lady Mirela, respondió Adir, forzando una sonrisa educada antes de volar más allá de las murallas de la ciudad. Los demás practicantes lo siguieron de cerca. Contacto, 2. Jugador impío C138, beneficio masivo, parte 2, bono, capítulo 138, ganancias masivas, parte 2, bono. Después de atravesar las murallas en ruinas de la ciudad y acercarse, Adir se detuvo. Podía sentir que incluso sus órganos empezaban a temblar. Ese sabor metálico que subía por su garganta era inconfundible. Si se acerca más, podría empezar a vomitar sangre. Decidió que este era el límite. Detrás de él, Mirela lo siguió, llevando la enorme estructura metálica. Si bien las vibraciones no parecían afectarla tan gravemente, claramente la sentía, especialmente considerando que carecía de algo confiable, resiliencia, stat. Aún así, ella se mantenía bien. Las placas de metal habían comenzado a vibrar. Los tornillos que lo sujetaban vibraban violentamente, como si pudieran dispararse en cualquier momento. Incluso las pesadas vigas de madera que enmarcaban la estructura habían comenzado a agrietarse. Pero el concepto había funcionado. Las placas reflejaban la mayoría de las vibraciones entrantes, permitiendo que la estructura se mantuviera unida sin romperse. Vaya, parece que realmente podría funcionar, dijo Mirela, bajando suavemente la estructura al suelo y colocándola directamente frente al Colosit. Malric y Lucen aterrizaron momentos después, ambos asintiendo en señal de acuerdo. La estructura que tenían ante sí ahora parecía una gigantesca barrera de vibración natural. Con su zumbido profundo y melódico, absorbía y reflejaba los temblores, creando una zona de amortiguación de aire tranquilo detrás de él, como si el mundo del otro lado fuera intocable. Bueno, ahora lo descubriremos, murmuró Lucen, con los ojos entrecerrados mientras se concentraba en el Spark de rango 4 que tenía por delante. Este gigante, que se alimentaba de vibraciones, normalmente se congelaba y comenzaba a absorberse cuando se producía un aumento repentino en la actividad del temblor. Eso era lo que esperaban. Hasta ahora, el Colosit no había realizado ningún ataque directo, pero sus enormes patas habían estado presionando la tierra, tratando de empujar al simio de 6 brazos que lo retenía. Ahora, sin embargo, a medida que las vibraciones reflejadas llegaban a su cuerpo, los movimientos de sus piernas se ralentizaban notablemente. Momentos después, todo quedó completamente quieto. Su pico, que recuerda a un ornitorrinco, estaba ligeramente abierto. Su cara sin ojos se desplazó, inclinándose suavemente hacia la fuente de la nueva vibración. Bajo el resplandor del pálido sol blanco y negro, su postura parecía casi la de un cocodrilo tomando el sol con la boca abierta. ¡Ja! Funcionó. Realmente funcionó. Malric soltó una fuerte risa. No puedo creer que esté diciendo esto, pero realmente funcionó. Si no fuera un practicante centenario endurecido por la experiencia, probablemente se le habrían derramado lágrimas de los ojos. Mirela no se molestó en ocultar el suyo. Sus ojos ya brillaban mientras se mordía el labio inferior, asintió levemente y susurró, sí. Incluso el rostro típicamente ilegible de Lucen mostró un toque de alivio. Todos ellos, hace apenas unos momentos convencidos de que este sería su fin, ahora compartían una alegría rara y tranquila al saber que habían sobrevivido. ¿Qué está pasando? La pregunta, baja y retumbante como un gruñido, rompió el silencio de la noche. La enorme cabeza de simio de Liora finalmente notó la gran estructura que había aparecido detrás de ella. Ella se volvió hacia él con incredulidad, con los ojos buscando. Miró a los demás, sus palabras eran lentas. ¿Qué es esa cosa? Mirela, secándose las lágrimas, se tapó la boca con las manos y gritó fuerte para que le escucharan. Hermana mayor Liora.
Puedes volver y descansar ahora. Todo está bajo control. Liora dudó por un momento, claramente sorprendida por lo que había oído. Pero había confianza en su expresión. Poco a poco, comenzó a retirar sus 6 brazos del cuerpo del Colossit, uno tras otro. Cuando no encontró resistencia, sus cejas se apretaron más. ¿Esa cosa realmente lo está haciendo? Puedo sentir muchísima vibración saliendo de ello. Su voz todavía era gutural y profunda, del tipo que resonaba en una garganta que ya no era humana. Sí, Lady Liora, respondió Lucen. Su tono era constante pero mesurado, estaba tratando de darle seguridad. Aún no había vuelto a su forma humana, lo que significaba que todavía estaba nerviosa. Puedes dar un paso atrás ahora. Estamos vigilando. Si algo cambia, intervendremos. Cualquier cambio repentino podría costarles toda la ciudad. Incluso si la estructura funcionara por ahora, no podían permitirse el lujo de confiar ciegamente en ella. Ya veo. Liora finalmente se relajó. Su enorme cuerpo se desplomó ligeramente, como si alguien hubiera dejado un peso que había llevado durante demasiado tiempo. Luego, casi suavemente, sus ojos se cerraron. Un tenue brillo recorrió su cuerpo cubierto de piel. El denso cabello castaño se evaporó en mechones de energía brillante, curvándose hacia arriba y desapareciendo. Sus 6 brazos se apretaron, se encogieron rápidamente y luego se partieron en 2. Su forma voluminosa se comprimió, sus huesos se agrietaron y sus músculos se movieron con sonidos húmedos y orgánicos. En cuestión de segundos, el monstruo había desaparecido. En su lugar, una mujer baja y tonificada cayó del cielo como una piedra. Su piel era de un bronce profundo, sus extremidades compactas y musculosas. A pesar de su pequeño tamaño, la fuerza detrás de su descenso era irreal, cortaba por el aire como un martillo que caía. Sus pechos desnudos, grandes para su figura, se levantaban de forma antinatural con la presión del viento a medida que caía, elevándose bruscamente con cada cambio de velocidad. Tanto Lucen como Malric giraron la cabeza en el último segundo, justo antes de ver lo que no debían, caras en blanco, pero claramente tensas. Adir no miró hacia otro lado. La observó de cerca y sus ojos escanearon cada detalle. Para una practicante de rango 4, estaba sorprendentemente marcada, cicatrices débiles pero visibles trazadas a lo largo de su cuerpo como viejos mapas de batalla. Era bajita, más bajita incluso que Besa, y no se parecía en nada al enorme simio que acababa de ser. La desconexión fue sorprendente. Así que eso era lo que se escondía debajo de todo ese músculo. Su cuerpo golpeó el suelo con un ruido sordo sólido y resonante. El polvo y los trozos de piedra estallaron en todas direcciones, formando un amplio cráter en la tierra y envolviéndola en una espesa nube gris. Adir observó en silencio, calculando cuán denso tenía que ser su cuerpo para causar tanto impacto con un cuerpo tan pequeño. Cuando finalmente se disipó el polvo, Liora salió, ahora vestida con un sencillo top corto negro y leggings ajustados. Estaba descalza, con los brazos relajados y el rostro tranquilo pero concentrado. Caminó hacia ellos, mirando una vez la enorme estructura reflectante detrás de ellos. Esto no es lo que esperaba. Su voz se había suavizado ahora, pero el filo todavía estaba allí. ¿De quién fue esa idea? Hermana mayor. ¿No es genial? Mirela gritó, descendiendo en un borrón de alas brillantes. Aterrizó levemente, riendo mientras rodeaba con sus brazos el cuello de Liora. Ahora por fin podemos descansar tranquilos. Lucen y Adir aterrizaron un momento después. Este joven, dijo Lucen en voz baja, inclinando la cabeza hacia Adir. Parece que nos entregó un material bastante raro. Su rostro permaneció ilegible, pero la calidez de su voz delataba una rara nota de agradecimiento. Adir. La mirada de Liora se dirigió hacia él. Ella inclinó la cabeza para mirar sus ojos. Él era más alto que ella, mucho más alto. Su mirada aguda se clavó en la suya, sin pestañear. Así que eres de quien he estado escuchando. Era la primera vez que se veían cara a cara. Después de una larga mirada, una sonrisa astuta se dibujó en su rostro. Esos ojos no pertenecen a ningún zorro astuto. Tienes el aspecto de un animal salvaje.
Ella no te está insultando, interrumpió Mirela rápidamente, riendo nerviosamente. Así es como ella hace cumplidos. Adir sonrió débilmente. Incluso si hubiera sido un insulto, no valía la pena reaccionar ante ello. E incluso si lo hubiera hecho, la verdad era simple: si Liora quería, podía convertirlo en una mancha en el pavimento antes de que parpadeara. Señora Liora, dijo. Es bueno conocerte finalmente. Esta vez su postura se mantuvo erguida y su tono plano. No hubo reverencia ni intento de gracia. Él simplemente la miró y habló. Liora levantó una ceja. HNH-IA. Definitivamente pareces una bestia. Pero uno inteligente. Uno astuto. Me gusta eso. Ella sonrió de nuevo. Gracias por la ayuda. Adir no respondió. Él simplemente siguió mirándola y en el fondo de su mente, un pensamiento emergió claramente. No, señora. Probablemente seas la única bestia real aquí. Incluso alguien como él, un monstruo por derecho propio, tuvo que admitir que dejó una impresión. Contacto, 2. Jugador impío 639, beneficio masivo, parte 3, bono, capítulo 139, ganancias masivas, parte 3, bono. El sol monocromático que había colgado sin vida en el cielo ahora comenzaba a cambiar. Su tono pálido se calentaba hasta convertirse en un oro brillante. Sus suaves rayos saludaron a las flores que se extendían abiertas por la mañana, rozando los pétalos con calidez como si los despertaran susurrándoles, y llamaron a los insectos desde sus madrigueras para comenzar el día de nuevo. Aunque muchos corazones en la ciudad todavía latían de inquietud bajo expresiones tensas, la vida ya había comenzado a regresar a las calles. Los ciudadanos volvieron a sus rutinas con cautela, paso a paso, como un mundo que vuelve a aprender a moverse. Y, sin embargo, en medio de todo este tranquilo despertar, una cosa permaneció perfectamente quieta. El colosito. No se había movido durante horas. Bajo el sol naciente, permaneció sentado en silencio, frente a la enorme pared de espejos. Estaba alimentando, quieto y contento, toda su forma bloqueada en su lugar mientras absorbía las vibraciones reflejadas como un bañista empapado en calor. ¿Cuánto tiempo crees que seguirá alimentándose antes de estar lleno? Malric preguntó, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos fijos en la imponente criatura que tenían delante. Había estado de guardia con los otros dos practicantes de rango 3 durante horas, con todos los músculos medio tensos en caso de que algo saliera mal. No lo sé, dijo Mirela frunciendo los labios. Ella miró hacia Adir. Quizás un día. Poate Mai Puin. Después de todo, él fue quien diseñó el plan. Quizás tenga alguna idea. Adir permaneció en silencio. No había cerrado sesión. Se quedó toda la noche con ellos, observando cómo se desarrollaba el resultado de su montaje. La luz temprana captó sus profundos ojos negros y la brisa jugó con su cabello desordenado. Pero él no respondió, fingió no escuchar. Él era la última persona que podía dar una respuesta. Él sabía menos sobre esta chispa que cualquiera de ellos. No importa cuánto tiempo lleve, dijo Lucen con voz tranquila. Su mirada se desvió hacia la distancia, donde el pequeño cuerpo de Liora yacía inmóvil sobre una enorme cama. Se había quedado dormida en el momento en que lo declararon seguro, agotada después de permanecer en su forma de simio durante tanto tiempo y absorber vibraciones constantes. Ella había llamado a la cama desde su santuario, se desplomó sobre él y no se había movido desde entonces. Si hubiéramos intentado detener eso nosotros mismos, murmuró Mirela, con su voz inusualmente baja, ya estaríamos todos muertos. Ella lo decía en serio. Liora parecía completamente agotada cuando renunció, y ninguno de ellos, ni siquiera los dos de rango 3 y uno de rango 2 combinados, podría haber resistido un Spark de rango 4 durante tanto tiempo. Todas las miradas se dirigieron lentamente hacia el tranquilo cuerpo de Adir. Si no hubiera sido por ese extraño, su repentino plan y los materiales que trajo, esta ciudad podría haber caído anoche. Adir, dime, ¿cuánto te costaron realmente esos materiales? Preguntó Malric, con tono firme. Quiero el número real. No le quites importancia. Adir se encogió de hombros, como si no importara.
No estoy seguro. Los obtuve de alguien que conozco. Los tomé prestados, en realidad, planeé pagarlos más tarde. Era mentira. Uno cuidadoso. No sabía cómo fijar el precio de los platos aquí. El verdadero valor ni siquiera era la aleación, era la artesanía. En este mundo podrían existir metales más valiosos que el titanio, pero nadie tenía las herramientas ni el conocimiento para extraerlos y refinarlos. Eso es lo que hizo que sus paneles fueran especiales. Malric entrecerró los ojos, pensativo. Vi algo así una vez en el reino enano. Utilizaron un material similar para construir presas contra la lava volcánica. Flexible. Absorbente de impactos. Extremadamente duradero. Los ojos de Adir se abrieron ligeramente. Sus placas de aleación de titanio no durarían 10 segundos contra un flujo de lava real, pero no dijo una palabra. Cuanto mayor sea el valor percibido, mejor. Entonces, eso lo pondría en, ¿qué? ¿10 energías por plato, al menos? Mirela levantó una ceja y habló mitad consigo misma, mitad con Malric. La mente de Adir tropezó por un momento. Mantuvo el rostro quieto, pero un destello de emoción pasó por su pecho. ¿10 por plato? Había 500 platos en total. ¿Me estoy haciendo rico o qué? Tragó en seco, manteniendo aún su expresión ilegible. Lucen intervino con la voz apagada como siempre. Conozco ese material. Los practicantes matan golems de lava para cosecharlos. Esto no es eso. Pero la mano de obra es clara. Aunque no valga 10, fácilmente vale 5. Se volvió hacia Adir. Si te damos 8 por pieza y 1000 extra por tu esfuerzo, ¿sería aceptable? Adir no aceptó de inmediato. Dejó que su rostro cayera en una expresión perturbada y sacudió la cabeza lentamente. Gracias, pero no soporto tanto. Solo lo suficiente para pagar la deuda está bien. De ninguna manera. Malric se rió y le dio una palmada en el hombro. Hermano pequeño, tenemos nuestra reputación en la que pensar, ¿de acuerdo? Somos practicantes de Astra Path. Y nosotros, Belari, pagamos nuestras deudas. 8 por plato, y 2000 más por el esfuerzo. Yo personalmente añadiré 1000 de mis propios ahorros. Fin de la discusión. Mierda santa. Adir casi lo dijo en voz alta, pero mantuvo intacta su mirada problemática y asintió lenta y silenciosamente. Eso lo convirtió en 6000 cristales de energía. 6000. Y solo había gastado 350. Eso fue más de 17 veces las ganancias. De repente se sintió como alguien cuya moneda de inversión acababa de llegar a la luna de la noche a la mañana. Con ese tipo de energía, podría elevar cada uno de sus talentos al nivel 3. Evolucionar al paso 2 con facilidad, y aún le quedaría suficiente para comprar múltiples Sparks y expandir todo su árbol de habilidades. Todo de una sola noche de trabajo. Entonces está arreglado, dijo Mirela con una sonrisa. Transferiremos el pago tan pronto como la hermana mayor Liora se despierte. Incluso para ellos, era una suma grande, una que no podían sacar inmediatamente de su fondo compartido. Pero lo que Adir había hecho, los había salvado a todos. Cada moneda valió la pena. Gracias por tu generosidad, dijo Adir suavemente, inclinando la cabeza. Su voz era humilde. Agradecido. Nadie adivinaría que simplemente les había vendido metal común al precio de la divinidad. Contacto, 2. Jugador impío C140. Un día más capítulo 140. Un día más. Entonces, si me disculpan, regresaré a Draven Mansion. Hay algunos asuntos que debo abordar, dijo Adir, después de detenerse un rato más, observando la lenta metamorfosis del sol antes de finalmente hablar. Tenía la intención de cerrar sesión y reunirse con su familia para desayunar. Ya estaban bajo suficiente estrés y su prolongada ausencia probablemente había comenzado a inquietarlos aún más. Claro. Nos pondremos en contacto contigo más tarde. Cuídate, dijo Malric, interviniendo para darle un abrazo breve y firme. Los demás ofrecieron breves palabras de agradecimiento y lo despidieron con gestos amistosos, con voces bajas pero sinceras.
Desplegando sus alas, Adir se elevó hacia el cielo y puso rumbo a la mansión Draven. Desde arriba, ya podía ver el extenso jardín, exuberante y vívido, cubierto de hierba bien cuidada y flores coloridas, que destacaba en sorprendente contraste con el resto de la severa arquitectura de la mansión. Pero no estaba vacío. La multitud todavía estaba allí. A un lado se habían dispuesto camas de suelo improvisadas, donde los trabajadores parecían descansar en silencio. Lo más probable es que los hubieran mantenido en espera en caso de que los necesitaran, y la familia Draven les había proporcionado refugio temporal. En otros lugares, miembros de las casas reales y caballeros de alto rango esperaban, claramente en alerta. Mientras Adir descendía, vio al rey Vale, a Orben Draven y a varios otros señores sentados debajo del pabellón del jardín, bebiendo té en tranquila tensión. En el momento en que Adir aterrizó, todos los caballeros presentes se pusieron firmes y ofrecieron un saludo silencioso. El rey y los señores notaron su llegada y se levantaron de sus asientos, caminando para saludarlo. «Señor Adir, espero que esté bien», dijo Kinveo, forzando una sonrisa. Había una tensión en su voz. Al igual que los demás, el rey tenía sombras profundas bajo los ojos y su postura era ligeramente encorvada. Era obvio que ninguno de ellos había dormido, habían esperado toda la noche noticias suyas. Desde la distancia anterior, habían visto la forma simia de Liora desaparecer sobre el cuerpo inmovilizado de Colosit. Solo eso les había dicho que todo había terminado. Normalmente, cuando Liora se retiraba y los demás practicantes tomaban el control, la transición era caótica y ruidosa, llena de energías inestables y ráfagas de luz erráticas. Pero esta vez no. Todo había estado inquietantemente en silencio. La chispa de rango 4 permaneció completamente quieta, congelada en su lugar, sin mostrar signos de mayor movimiento. Solo eso les decía la verdad. El plan de Adir y la estructura que todos habían ayudado a construir habían funcionado. Aún así, necesitaban escucharlo directamente. Todo está estable. La estructura funciona sin problemas. Colosit ha sido completamente contenido. Ahora lo único que están haciendo es esperar a que termine de alimentarse y se vaya, dijo Adir con una leve sonrisa, dando la noticia que estaban desesperados por escuchar. «Oh, Dios, gracias», susurró el rey Vale y finalmente se dejó exhalar. Sus rodillas se doblaron ligeramente mientras se inclinaba hacia adelante, con las manos apoyadas en sus muslos, como si una montaña acabara de deslizarse de sus hombros. Adir observó su tranquila celebración por un momento antes de hablar. «Volveré a mi habitación y dormiré». Su tono no dejó lugar a más conversaciones. No tenía ningún deseo de permanecer en la alegría ni unirse a su alivio. Al darse la vuelta, entró en la mansión y se dirigió directamente a sus aposentos. Detrás de él, el rey y los señores solo podían observar en silencio, sus expresiones llenas de gratitud y reverencia tácitas. «Señor Adir». Cuando abrió los ojos y se sentó en la cápsula de juego, fue recibido por la enfermera Mira, quien se había levantado rápidamente de la silla donde había estado dormitando. «Hola. Está bien. Me iré inmediatamente, saltemos el cheque de hoy», dijo Adir con calma. Mira, todavía medio dormido, asintió levemente y salió de la habitación sin decir una palabra más. No pasó por su habitación para cambiarse. En lugar de eso, se dirigió directamente al ascensor, solicitó un vehículo en recepción y comenzó el viaje a casa. Todavía era temprano, poco después del amanecer, y las calles permanecían vacías. Incluso aquellos que tenían tareas matutinas aún no se habían levantado. El cielo estaba nublado, cubierto de espesas nubes, lo que hacía que este mundo pareciera aún más oscuro que el otro. La lluvia parecía inminente. Cuando llegó a casa, entró silenciosamente y volvió a ver a Marielle acostada en el sofá. Físicamente se veía bien, pero probablemente todavía no estaba lista para regresar a su habitación. La tensión mental aún no había disminuido. Niva había tendido una manta en el suelo y estaba profundamente dormida, respirando suavemente. Ambos parecían estables. Después de comprobarlos y confirmar que no había problemas inmediatos, Adir subió las escaleras, se cambió de ropa y se dirigió a la cocina. Antes de que alguien pudiera despertarse, comenzó a preparar el desayuno, sus movimientos eran tranquilos y eficientes. Ya fueran los de un hermano, un hijo o un ex asesino en serie,
Sus pasos permanecieron silenciosos mientras preparaba una comida refinada y nutritiva. Usó las mismas manos, firmes, inquebrantables y hábiles, que habían torturado a Caníbal y masacrado a casi 100 de sus hombres con fría brutalidad, ahora para preparar un desayuno detallado y sabroso para su familia. A medida que la tostada se doraba, los huevos chisporroteaban en aceite y el café fresco se preparaba junto al té aromático, una cálida mezcla de aromas comenzó a llenar la cocina, filtrándose gradualmente en cada rincón de la casa. «Hermano». Niva se había despertado hacía un rato, despertada por los olores tentadores, y vino a revisar la cocina. Cuando vio a su hermano allí, un destello de sorpresa cruzó sus ojos azul pálido, seguido de una tranquila sensación de alivio y suave felicidad. «Estás de vuelta». Adir se volvió hacia ella con una sonrisa reconfortante. Su cabello corto y negro estaba desordenado por el sueño, y el lado derecho de su rostro rubio mostraba un suave rubor, el tipo que provenía de permanecer acostada demasiado tiempo de lado en un sueño profundo y tranquilo. «Sí, regresé no hace mucho. Ve a lavarte la cara y despierta a Marielle», dijo, volviéndose hacia la estufa. Niva asintió, con el rostro brillante y una sonrisa, y subió corriendo las escaleras. Momentos después, regresó con Marielle y los tres se sentaron juntos en la mesa del desayuno que Adira había preparado. «Mira esto, él nunca deja de sorprenderme con el desayuno», dijo Marielle mientras tomaba asiento, escaneando el artículo con visible deleite, incapaz de contener el cumplido. Sus ojos aterrizaron en su plato y hizo una pausa. Frente a ella no había solo un plato de comida. Era un retrato. Una imagen tridimensional hecha enteramente de ingredientes de desayuno cuidadosamente dispuestos. Lo que al principio parecía caprichoso rápidamente se reveló como deliberado y preciso, cada componente colocado con la intención de capturar profundidad, sombra y color como un pintor con paleta. Delgadas rodajas de aceituna negra formaban el contorno de un cabello corto, moldeado con una simetría exigente. La clara de huevo, perfectamente recortada y ligeramente levantada en los bordes, creaba un rostro suave y de tonos claros. Una delicada mancha de pasta de tomate en las mejillas le dio un rubor sutil, apenas perceptible pero inequívocamente intencional. Y los ojos, profundos, abiertos, expresivos, fueron elaborados con arándanos pelados, con su pulpa azul claro cuidadosamente recortada en formas elípticas y anidada en pequeñas hendiduras talladas en la clara de huevo, creando una ilusión realista de mirada y reflejo de luz. El efecto fue sorprendente. Desde una vista frontal, parecía un encantador boceto de arte gastronómico, pero cuando el plato se desplazaba ligeramente hacia la izquierda o hacia la derecha, la disposición parecía cambiar con él, imitando la profundidad y la curvatura. Emitía la extraña ilusión de movimiento, como mirar fijamente una pintura al óleo que se negaba a permanecer plana. «¿Es esto, Niva?», Marielle preguntó, mirando entre su hija y el plato. El parecido era demasiado preciso para ser una coincidencia. Incluso la separación del cabello y la ligera inclinación de la cabeza coincidían con las expresiones típicas de Niva. «Y te tengo a ti, madre», añadió Niva, señalando su propio plato. Su plato reflejaba la misma técnica, solo que esta vez mostraba un rostro maduro enmarcado por largas hebras de olivo negro dispuestas como cabello, y los mismos ojos característicos de color azul pálido, ahora más grandes, más conocedores. Adir, observándolos a ambos, no dijo nada. Él simplemente comía en silencio, con los labios ligeramente curvados. Para él, el arte no se limitaba a la sangre y los huesos. Existió en cada acto de control, en cada detalle ejecutado con intención. Se dio cuenta de que Marielle dudaba en comer. No simplemente por renuencia a arruinar la obra de arte, sino por todo lo que había pasado con Caníbal. La idea de consumir un plato con la forma del rostro de su hija debe haber despertado algo profundo, una incomodidad arraigada en el trauma más que en la estética. Y ese era exactamente el punto. Esto no era solo comida o arte, era terapia, elaborada con intención. Adir había diseñado el plato no solo para impresionar, sino también para curar. Reemplazar lo grotesco por lo familiar. Para reconfigurar asociaciones. Sabía que los recuerdos enterrados en su mente no eran solo de dolor y cautiverio, estaban pintados de sangre, agudizados por la imagen de cuerpos reducidos a carne. Entonces le dio algo deliberadamente gentil. Algo hermoso.
Reflejaba el rostro de su hija, no como un cadáver o un recuerdo de horror, sino con comida, colorida, inofensiva, cálida. No fue sutil. Fue calculado. La lógica era simple, terapia de exposición. No se cura el miedo a la oscuridad evitándolo. Entras en él hasta que tus ojos se adaptan. No superas el miedo a las arañas huyendo, tienes una. Las alturas no se afrontan con una escalera, sino con un salto. Esto no fue diferente. Al presentar el rostro de alguien a quien amaba en forma de comida, enmarcado por la calidez y la risa, estaba empujando su mente para reprocesar la experiencia. Replantear el horror. No borrarlo, remodelarlo. No funcionaría de la noche a la mañana. El trauma no se disuelve tan fácilmente. Pero con el tiempo, la imagen podría perder su nitidez. Las manchas de sangre en su memoria podrían desvanecerse en ruido de fondo. Un día, ella podría mirar atrás y decir, viví eso, como si recordara un sueño extraño pero lejano. No es una pesadilla. Solo otra historia del pasado. Survivable. Soportable. Normal. Contacto, tos.